¿Y cómo podemos calcular los porcentajes rápidamente? Es decir, en este caso vamos a entrenar cómo calcular mentalmente un porcentaje. Si tuviéramos que hallar el 10% de 840, esto quiere decir que al 840 debemos solamente dividirlo entre 10. Evidentemente, nos quedaría 84, es decir, le podríamos eliminar un 0. 84 es el 10% de 840. Ya lo tenemos, de forma directa. Si quisiéramos hallar el 10% de 120, nuevamente le quitamos un 0 y tendríamos 12. 12 es el 10% de 120. Si quisiéramos el 10% de 24, aquí no tenemos 0 que eliminar, pero podríamos correr una coma del final hacia una posición anterior, de tal manera que nos queda 2,4. 2,4 es el 10% de 24. Ahora, si nos pidieran el 20%, entonces lo único que tendríamos que hacer es calcular el 10% y multiplicarlo por 2. Veamos, ¿cuál es el 10% de 240? Le eliminamos el 0 y es 24, pero por 2 es 48. 48 entonces es el 20% de 240. ¿Se dan cuenta lo fácil que es esto? Vamos con el siguiente ejercicio. 40% de 1200. Eliminamos un 0 para hallar el 10%. Entonces el 10% es 120. Pero como queremos el 40%, multiplicamos por 4. 120 por 4, 480. Todo esto lo podemos hacer mentalmente. Ahora nos están pidiendo el 5%. Y podemos darnos cuenta que el 5% es la mitad del 10%. Sería bueno entonces calcular el 10% y sacarle la mitad. El 10% de 800 es 80. Pero como solo queremos el 5%, la mitad de 80 es 40. Luego decimos 40 es el 5% de 800. Nuevamente practiquemos en determinar el 5%. 10% de 120 es 12. Pero como solo queremos la mitad del 10%, es decir, el 5%, sacamos la mitad al 12, es decir, 6. 6 es el 5% de 120. Ahora nos solicitan calcular el 15%. Aquí deberíamos calcular primero el 10% y sumarle su 5%. Bueno, 10% de 400 es 40. Ya tenemos el 10%. Más el 5%, ¿cuánto es el 5% si sabemos que el 10% es 40? El 5% es la mitad, 20. Pero 10% más 5% sería 40 más 20, 60. Ahora nos piden hallar el 45% de 180. Tendríamos que hallar primero el 40% y sumarle el 5%. Primero el 10%. 10% de 180 es 18. 18 multiplicado por 4 para que tengamos el 40% es 72. Pero nos falta aumentarle el 5%. El 5%, teniendo en cuenta que el 10% es 18, el 5% es 9. 9 más 72 que ya teníamos, entonces 81 es el 45% de 180. Ahora vamos a calcular el 50% de 680. No vamos a calcular el 10% y multiplicarlo por 5, porque el 50% es la mitad del 100%. Tengamos en cuenta que toda cantidad representa el 100%. Entonces, si queremos el 50%, lo único que tenemos que hacer es dividirla entre 2. El 50% de 680 es 340. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos piden el 75% de 600. Pero primero aprendamos a calcular el 25%, en este caso de 600. Porque el 25% es la cuarta parte del 100%. Entonces lo único que deberíamos hacer
es dividir entre 4 el 600. Dividido entre 4 es 150. Entonces, rápidamente sabemos que 150 es el 25% de 600. Pero en este caso nos piden el 75%. Bueno, 75% es el triple de 25%. Entonces vamos a multiplicar por 3 el 150. Por lo cual nuestro resultado es 450.